¿Qué tal has dormido? No muy bien, aunque en este caso no se debe tanto a mi propia incapacidad para dormir como al hecho de que tengo una niña muy pequeña que siembra nuestras noches de deliciosos despertares. La gente pensará que pregunta más informal qué tal has dormido, pero en tu caso es un hecho fundamental en tu vida, ¿no? El mal dormir. Sí, desde luego. Vamos, yo siempre he dormido mal. Desde que tengo memoria me ha costado dormir las horas que tenía que dormir. Incluso cuando eres pequeño y tienes hermanos y dormís en la misma habitación es muy evidente, ¿no? Que ves que el otro hermano se duerme mucho antes que tú, ¿no? Mientras que tú sigues despierto. Y hasta hoy en día. Lo que pasa es que es verdad que de niño esto no es algo que veas tanto como un problema. Incluso los niños siempre buscan señales en sí mismos de que puedan ser especiales, de que tengan algo que les haga casi como una especie de superpoder, ¿no? Y yo al menos de niño sí que lo reconocía como algo, como que yo era como los adultos, ¿no? Yo no tenía que dormir a la hora que dormían los pequeños. Y es a medida que te vas integrando en los ritmos de la vida adulta que esa incapacidad para dormir empieza a ser un problema serio, ¿no? ¿Los maldurmientes no se encuentran entre sí o qué? ¿Se repelen? Es algo realmente curioso porque es verdad que en el libro explico que mis parejas y sobre todo mi mujer han dormido no solo bien, sino insultantemente bien. No conozco a nadie que duerma tan bien como mi mujer, ¿no? Que es capaz de meterse 12 horas de sueño entre pecho y espalda si las circunstancias lo permiten. Y luego a la hora de preparar el libro empecé a preguntar a gente que sabía que tenía problemas de sueño, que me dijo que a ellos les pasaba algo parecido. Y entonces, bueno, esto evidentemente es una muestra muy pequeña, pero me hace pensar que quizás esto no es una casualidad, que realmente hay una especie de feromona del mal dormir que hace que los maldurmientes nos rechacemos entre nosotros, nos encontremos repelentes si nos encontramos en un bar o en una fiesta y no acabemos intentando ligar los unos con los otros, ¿no? Pero es verdad también que para el maldurmiente, la relación que se establece con la persona con la que compartes la cama es muy particular también, porque el maldurmiente se siente muy solo, se siente necesariamente solo, ¿no? Pues si te das cuenta, en la vigilia puedes llevar a lo mejor 2 horas, 3 horas sin hablar con nadie, sin mirar el móvil, sin whatsappearte con nadie, sin mensajearte, sin asomarte al perfil virtual de nadie. Es el momento del día o de la noche en el que más solo estás. Y sin embargo, estás literalmente al lado de alguien. Tienes un cuerpo humano a escasos centímetros de ti, además el cuerpo de una persona muy querida, ¿no? Y esa mezcla entre la compañía y la soledad del mal durmiente a mí me parece especialmente interesante. ¿Y por qué ese temor, en tu caso que lo cuentas en el mal dormir, de preguntarle a ella, ¿estás despierta? Y que ella te responda así? Porque en realidad la vigilia es muy angustiosa. Tu mente está yendo a mil, está muy metida en bucles de pensamientos negativos. Y si eso ya es inquietante lo que está pasando en tu cabeza, la idea de que haya una cabeza al lado que esté pasando exactamente por lo mismo, por las mismas neurosis, por el mismo nerviosismo, a mí al menos me parece casi apocalíptico, ¿no? Casi de las pocas cosas que me da paz en los momentos de vigilia es al menos ver, digamos, la absoluta calma de mi mujer, ¿no? Aunque es una calma aparente, porque por otra parte, otra de las paradojas del sueño es que la mente dormida en algunos sentidos está más activa que la mente despierta, o sea, también desarrolla procesos cerebrales muy intensos en el sueño, ¿no? Y esto lo sabemos pues, por nuestra propia experiencia de los sueños, ¿no? De lo onírico, de lo que nos ocurre mientras soñamos, ¿no? Pero cuando tú estás despierto y la persona de al lado está dormida, te parece que tú eres el sumum de la hiperactividad y que al lado tienes pues, una especie de imagen de lo que debe de ser el Edén, ¿no? Te lo habrán dicho, supongo, que todos estos años de mal dormir han sido una preparación para lo que te ha venido hace poco, que es el nacimiento de tu hija. Pero en el libro dices que lo anterior fue West Point y lo de ahora es Vietnam. Efectivamente. Y además, no solo, digamos, porque lo de antes era una preparación para lo gordo, sino también por la idea de que creo que las guerras que enseñan en las academias militares se deben de parecer muy poco a la guerra real, ¿no? Mi mal dormir, digamos, corriente es muy distinto del mal dormir de la paternidad, ¿no? Y esto, pues todos los que tienen hijos, pues lo sabrán. Para empezar,
ligado a lo que hablábamos antes, el mal dormir de la paternidad es compartido, ¿no? Te despierta el niño, la niña, te despierta a ti, pero también despierta a la pareja, ¿no? Tenéis que turnaros, de repente ya no estás solo en tus momentos digamos, de la noche, ¿no? Y luego además no obedece a las arbitrariedades de tu propio cuerpo, al hecho de que hay algo en tu cuerpo que no puede dormir, sino a las arbitrariedades de un cuerpo ajeno e incomprensible, ¿no? Que es el cuerpo del bebé, que hace que nosotros no sabemos por qué un bebé se despierta, o sea, evidentemente los médicos lo saben, ¿no? Pero tú como padre no sabes por qué en este momento tu bebé se despierta, por qué de repente encadena 2 horas de sueño y hay veces que solo dura 20 minutos, ¿no? Y de repente estás atado a los biorritmos de algo casi mágico, ¿no? Que es el cuerpo del niño. Hablas de angustia. ¿A qué le angustia más al mal durmiente? ¿Ser consciente de los efectos negativos del mal dormir o no poder alcanzar los beneficios del dormir bien? Yo creo que si te pones a estudiarlo, a mirar, digamos, los muchos libros de divulgación sobre este tema que hay, es verdad que cuando conoces los efectos demostrados de la falta de sueño, pues eso te angustia, ¿no? El hecho de que sabes que te hace más proclive a tener toda una serie de enfermedades, pues desde el cáncer a enfermedades cardiovasculares, etc. Pero yo creo que, digamos, si no has hecho ese paso, y yo no lo había hecho realmente hasta que empecé a preparar este libro, lo que te angustia muchas veces es la imagen de la mañana, ¿no? La imagen del día siguiente y el hecho de que sabes que vas a llegar cansado al día siguiente y sabes que tienes muchas cosas que hacer ese día y sabes que lo más seguro es que las hagas mal, precisamente porque vas a llegar con la mente embotada, más espeso, más lento, ¿no? La pregunta que comentas, planteas una dicotomía, yo creo que el maldurmiente no lo percibe de esa manera, ¿no? Marina Benjamin, que es una ensayista que ha escrito un libro precioso sobre el insomnio que me sirvió mucho de guía a la hora de escribir el mío, decía que cuando no puedes dormir te enamoras del sueño y que la experiencia del mal durmiente no es la de la falta de sueño, sino la de la búsqueda activa del sueño, ¿no? Y es esa búsqueda, esa sensación. Incluso por utilizar otra referencia, yo nos comparo a veces con Esperando a Godot, ¿no? La idea de tu mente son estos dos protagonistas de Esperando a Godot que están hablando y hablando y hablando y hablando, diciendo cosas que no tienen mucho sentido durante horas y horas, esperando que en algún momento se presente algo, alguien, una presencia mágica que no sabes si va a venir en 5 minutos o si no va a venir nunca, ¿no? Hay que precisar que tu insomnio es un insomnio crónico, pero no es un insomnio familiar fatal, porque no habrías durado 10 meses en este mundo. Efectivamente. O sea, una de las cosas también, por esto en el libro se titula El mal dormir y no el insomnio, ¿no? Yo soy consciente de que hay grados de insomnio mucho más severos que el mío y que hay uno extraordinariamente severo, que es lo que se conoce como insomnio familiar fatal, que es... Hay pocos casos documentados de ello, pero los hay, es una cosa real, de un momento en el que un cuerpo deja de poder dormir. Y hay un caso documentado de los 80-90, que es el de un profesor estadounidense que se llama Michael Cork, que sencillamente un día empieza a no poder dormir, a partir de los 40 y tantos años. Alguien que había llevado una vida completamente normal hasta entonces. Y no puede dormir, y no puede dormir, y no puede dormir. Los somníferos que le recetaban no funcionaban y poco a poco el cuerpo se va descomponiendo, la mente se va deshaciendo y al final muere. Y todos los casos de insomnio familiar fatal han acabado en la muerte del paciente. Como no podía ser de otra manera. Claro, o sea, una de las precisamente Además, grandes... 10 meses de vida son muchos meses. No, desde luego, y además una de las grandes, digamos, paradojas de los problemas de sueño es que tu cuerpo no puede hacer algo que necesita hacer. O sea, tu cuerpo necesita dormir. Y es más, la vida necesita dormir. Todas las especies estudiadas hasta la fecha duermen. Hasta los invertebrados tienen, digamos, etapas de torpor cíclico, ¿no? O sea, el maldurmiente fracasa en algo que hasta una lombriz es capaz de hacer, ¿no? Con lo cual, digamos, esto redunda en la angustia, ¿no? La idea de que estás atrapado en un cuerpo que necesita dormir, pero no sabe cómo dormir. ¿La medicina avanza? Sí, desde luego, y además...
Hay mucho trabajo que se está haciendo en este área, en parte porque hay un boom de las industrias del mal dormir. O sea, una de las cosas que son específicas de nuestro tiempo es que el sueño se ha convertido en un bien de consumo. Vemos anuncios en la tele de pastillas, de somníferos, de gominolas con melatonina, se nos vende incluso como... La santa melatonina. Efectivamente, pero como una especie casi de cosa de estilo de vida, ¿no? Que poder dormir bien, como poder comer sano, es uno de los, digamos, equilibrios de nuestro cuerpo hacia los que deberíamos aspirar, ¿no? Claro, lo que pasa es que la medicina del sueño es un campo bastante reciente. Muchos de los hallazgos fundamentales vinculados a él son históricamente bastante recientes y toda ciencia necesita mucho tiempo para avanzar. Entonces, si alguien nos está viendo que tiene problemas de sueño, por supuesto que le recomendaría que intentara pues, acercarse o a una clínica de sueño o sencillamente buscar ayuda online porque hay mucha información disponible, ¿no? Pero también creo que muchos tenemos que hacer las paces con que a veces no encontraremos la solución a nuestros problemas de sueño, ¿no? Y que no hay que dejar que esto te amargue la vida, sino intentar reconocerlo, hablar de ello y reconocerlo como una manera de estar en el mundo. ¿No ha habido una idea del sueño muy deudora de la industrialización? Lo interesante del sueño es que siempre... Hasta un aprovechamiento punto... del tiempo, como una especie de necesidad obsesiva por aprovechar el tiempo, pero no solamente las 8 horas de trabajo preceptivas, sino todo el tiempo. Sí, el sueño es fascinante porque... claro, es una parte tan importante de nuestras vidas y de nuestras sociedades que cuando empiezas a tirar de un hilo te lleva a muchos sitios, ¿no? Está por un lado la necesidad biológica de dormir, ¿no? Que es lo que te decía, tú necesitas dormir, yo necesito dormir, todos necesitamos dormir. Pero luego está la construcción cultural del significado del sueño, ¿no? ¿Qué significa dormir? ¿Qué connotaciones morales hay asociadas al sueño? Incluso qué connotaciones religiosas hay, ¿no? Vemos, por ejemplo, los predicadores puritanos ingleses digamos, posteriores a la Reforma, tienen esta idea de que el sueño, al fin y al cabo, es la pereza, ¿no? Que es un pecado. Y la idea de que alguien que realmente intente llevar una vida virtuosa tendría que intentar dormir lo menos posible, ¿no? Y esto también lo vemos que luego, a medida que se va secularizando el pensamiento, también se mantiene en la idea de una vida, el imperativo de una vida productiva, ¿no? De hacer mucho, de enviar muchos emails, de trabajar mucho en la fábrica primero, lo que sea, es algo que necesariamente está peleado con el sueño, ¿no? Que se ve como algo necesariamente improductivo. Y así vamos llegando hasta hoy en día que tenemos esta fijación obsesiva con intentar restablecer los equilibrios naturales de nuestro cuerpo que estarían amenazados por la civilización moderna, ¿no? De ahí lo que comentaba antes de nuestra obsesión con comer sano, ¿no? No comer basura, sino comer ingredientes naturales, cosas que nos vayan a venir bien para el cuerpo, la comida orgánica, ¿no? Con el sueño pasa lo mismo, tenemos ahora un gran énfasis a que tienes que dormir 8 horas, por la idea de que la modernidad va a destruir, si no, los equilibrios naturales de tu cuerpo, ¿no? Casi como una reacción contra el capitalismo tardío. Pero lo que tenemos que entender es que esto solo es el último episodio de una larguísima historia de los significados que hemos asociado a lo que es el descanso, ¿no? Hay un salmo, hablabas antes de religión, hay un salmo muy bonito que ahora lamento no saberme de memoria, pero que viene a decir algo así como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De noche no hallo reposo. Sí, clamo por ti de noche y no hallo reposo, ¿no? Efectivamente, además la propia historia de la noche, ¿no? Y del significado que las religiones han dado a la noche también es interesantísima, ¿no? El hecho de que en la mayoría de las religiones la noche es un tiempo de peligros, pero también en la tradición cristiana hay una tradición muy rica de la noche, la vigilia sobre todo, como es un tiempo privilegiado en el que buscar una comunicación con Dios, ¿no? En el libro cito el poema de San Juan de la Cruz de la noche oscura del alma, precisamente la idea de en el momento de la tranquilidad de la noche el alma es capaz de buscar a Dios y de encontrarlo, ¿no? Y esto también en la tradición de la mística, pues hay ejemplos interesantísimos, ¿no? de místicos y místicas que se obligaban a sí mismos a vigilias sobrehumanas como una manera de entrar en contacto con la divinidad, ¿no? Y lo interesante es que a medida también que vamos hacia un mundo más secularizado, esa búsqueda de la trascendencia en la noche evoluciona hacia pues pensamientos más existencialistas, ¿no? La vigilia como el momento en el que plantearse las grandes preguntas de la existencia
por qué estoy solo, cuál es el sentido de la vida. Tu propia experiencia de estar dando vueltas en la cama te parece una metáfora perfecta de la vida en este pedrusco en mitad del universo que da vueltas sin que sepamos muy bien por qué, ¿no? Incluso los propios existencialistas, gente como Cioran, muchos de ellos tenían una relación muy fuerte con el insomnio, ¿no? Y con la noche misma. Y luego además hay todo otro mundo, que es el mundo de los miedos nocturnos, ¿no? El miedo a lo sobrenatural, los hombres lobo, los vampiros, los fantasmas, todas estas amenazas sobrenaturales que el ser humano ha temido desde hace milenios, todas nos amenazaban por la noche, ¿no? Hombre, Stephen King es un virtuoso del terror precisamente porque creaba situaciones terroríficas no de la noche, sino a plena luz del día. Efectivamente, a ver, el miedo todos sabemos que es muy polivalente también, ¿no? Pero la historia, además no solo digamos de cuentos, ¿no? Sino también testimonios históricos. En el libro recojo uno de un campesino inglés del siglo XVIII que va a las autoridades de su pueblo y les dice que le ayuden porque ya va 2 noches seguidas que se ha despertado y se ha encontrado con el fantasma de su primera novia, a la que él abandonó y que luego se suicidó, de pie, al pie de su cama, mirándolo con expresión severa, ¿no? Y lo interesante es que yo no sé realmente mucho sobre ni ese tipo, ni sobre el pueblo en el que vivía, ni las condiciones de vida de la Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Pero creo que todos podemos entender perfectamente el tipo de miedo que atenazó a ese tipo y a los que escucharon su historia, ¿no? El miedo con el que se fueron a la cama esa noche. Esta idea de la universalidad del miedo también es algo que engarza bien con esta idea de la historia humana del sueño, ¿no? La historia humana del sueño que documentas no exhaustivamente en el Mal dormir, pero sí ofreces testimonios tomados de aquí y de allá, testimonios sueltos hasta llegar a nuestro tiempo, que es casi, bueno, la OMS llega a hablar de epidemia. Sí. Aquí ¿Eso ha sido siempre así? Yo tengo mis dudas. Desde luego hay mucha gente que dice que hoy dormimos peor que nunca, ¿vale? Y esto es algo que dice gente tan solvente como la OMS, ¿no? Yo, desde un punto de vista histórico, me parece que es muy difícil sostener eso. Sencillamente porque no podemos saberlo. O sea, hasta que no inventemos una máquina del tiempo, no podremos saber realmente cómo dormían nuestros antepasados. Es muy difícil estudiar el sueño ahora mismo, en el presente, ¿sabes? Porque es muy difícil estudiar a los pacientes en un hábitat natural, ¿no? Cuando la gente se hace estudios en una clínica del sueño, ni siquiera entonces está en su cama normal, ¿no? Está en un sitio que no es el suyo, con electrodos conectados a la cabeza. La mayoría de las encuestas que tenemos sobre calidad del sueño es información que aporta el propio paciente. Y sabemos que la gente muchas veces tiene una idea equivocada de cuánto ha dormido, ¿no? Mucha gente piensa que ha dormido menos de lo que ha dormido, porque todos sabemos que es muy difícil saber a qué hora exactamente te dormiste, ¿no? Entonces, es muy difícil para nosotros saber cómo dormían nuestros bisabuelos, ya ni te digo los campesinos del siglo XI. Lo que sí creo es que el contenido de nuestras angustias va cambiando, ¿no? Y el contenido de nuestras preocupaciones va cambiando. Un campesino medieval, pues por la noche a lo mejor no dormía porque estaba preocupado porque la peste bubónica venía muy mala ese año, ¿no? O porque se les iba a morir la única vaca que tenían, que era de la que pues sacaban leche para toda la familia, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos otras angustias. Tenemos angustias de si nos va a ir bien en el trabajo, si nos vamos a estabilizar profesionalmente, si la guerra de Ucrania se va a convertir en una tercera guerra mundial, ¿no? Pero también nuestra sociedad ahora está mucho más preocupada por el sueño de lo que estaba antes, ¿no? Por lo que comentaba el deseo de que vivamos una vida natural. Aquí también hay un paralelismo interesante con la depresión, ¿no? La gente en el siglo XI se deprimía. Bueno, la depresión es un desequilibrio químico, ¿no? O sea, posiblemente la gente sí se deprimía. Lo que pasa es que la gente no lo estudiaba entonces, no hablaba de ello, tenía otras preocupaciones también, ¿no? La pura supervivencia. A lo mejor ahora prestamos más atención a la falta de sueño, pero estamos descubriendo cosas que siempre han estado ahí, ¿no? No es que ahora se duerma mucho peor que antes, sino que ahora prestamos mucha más atención que antes. Se te ha olvidado una angustia compartida cuando has enumerado una serie de ellas, que es el COVID reciente. Efectivamente, o sea, todos los estudios
muestran que los problemas de sueño han aumentado dramáticamente durante los 2 años de la pandemia. Y además en todos los países. Hay un estudio que recogía muestras de 13 países distintos, además en distintos continentes, y en todos la gente decía que había empeorado su calidad de sueño durante el confinamiento, y tiene sentido, ¿no? Porque se juntan pues la falta de actividad física, pasar más tiempo pegados a la pantalla y las propias angustias, ¿no? Laborales, vitales, sentimentales del coronavirus. Lo interesante también es que, de nuevo, esto que muchos han sentido como una soledad de la falta de sueño es un fenómeno mundial, ¿no? Hemos estado acompañados incluso en los momentos en los que nos sentíamos tan solos, ¿no? E incluso quiero pensar que estábamos acompañando también, o intentando acompañar, a toda la gente que en aquellos momentos en los hospitales estaba también debatiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? Entrando en ese momento de la vigilia en el que puede que cruces al otro lado o puede que te quedes de este, ¿no? Maldurmientes del mundo, uníos, o maldurmientes del mundo, unámonos. ¿Los maldurmientes como sujetos políticos? ¿Ves algún futuro? No, no veo ninguno, porque realmente no sabes muy bien qué podría reivindicar un partido maldurmiente, ¿no? O qué reivindicaciones tendría una huelga de párpados caídos o algo por el estilo. Pero no todos los sujetos colectivos tienen que ser políticos, ¿no? Eso se pretende muchas veces. Efectivamente. Y por eso muchas veces fracasan. Exactamente. Es verdad que, a ver, puede haber cosas concretas. A mí me parece que estaría genial intentar flexibilizar hasta cierto punto los horarios de trabajo, sobre todo porque hay muchos que tardamos en dormirnos, que tenemos insomnio de conciliación, pero porque tenemos nuestro cronotipo, nuestros biorritmos escorados hacia la noche, ¿no? Y precisamente tardamos más en despertarnos de lo que lo hace otra gente. Pero podemos trabajar bien, solo que el día está organizado alrededor de la gente que se despierta temprano, ¿no? Entonces, este tipo de cosas prácticas se podrían hacer. Lo que pasa también es que ahí hay un sesgo de clase que no deberíamos perder de vista, ¿no? Alguien que nos esté viendo, que trabaje, por ejemplo, en la industria de la programación, ¿no? En el mundo de las startups, diría: nuestros horarios ya son muy flexibles, no hay ningún problema. Yo entro en el trabajo cuando quiero, trabajo hasta muy tarde por la noche, etc. El repartidor de Amazon no tiene esa libertad para elegir. La persona que trabaja en el andamio, ¿no? Todo el mundo de la construcción, los horarios son mucho más rígidos, ¿no? Y ahí es importante que entendamos que el insomnio está distribuido uniformemente a lo largo de las distintas clases sociales y las distintas ocupaciones, ¿no? Entonces es importante que pensemos que flexibilizar horarios tendría que aplicarse a todos, ¿no? También a la persona que abre la persiana del Carrefour por las mañanas, ¿no? Pero, claro, más allá de eso, yo reivindico que tiene que haber ciertas comunidades que sean comunidades de sentimiento y de experiencia. No tiene por qué convertirse en un partido político, ¿no? Sencillamente que... Esperemos que no. Esperemos que no, sobre todo porque no sé quién lo lideraría. Pero la idea de que al menos hablemos de ello, de que tengamos la experiencia de decir: yo también duermo mal, ¿no? A mí me ha pasado mucho, a raíz de escribir este libro, de que gente con la que tengo amistad desde hace años me dice: yo también duermo mal, ¿no? Y nunca habíamos hablado de ello, nunca habíamos tenido una conversación sobre esta experiencia compartida, y de repente descubres que hay todo un área de tu vida que también compartes con esta persona, ¿no? Este es el tipo de cosas que me gustaría que salieran de este tipo de conversaciones. ¿Es tan glamuroso el insomnio o el mal dormir como nos lo ha vendido la literatura a lo largo de siglos? No, desde luego que no. El mal dormir te convierte en una especie de piltrafa humana. No hay nada glamuroso en alguien que está cansado, que es lo que necesariamente está el mal durmiente. Lo que pasa es que hay una imagen cultural muy fuerte del genio insomne, ¿no? La persona que está tan entregado a las musas, tan entregado a la inspiración, tan entregado a su propio fragor interno, que trabaja de noche. Además, es una manera muy visual de entender que está separado de los ritmos normales de la humanidad, ¿no? Pero creo que esto también es un mito, ¿no? Y que muchos de los escritores que han sido insomnes, que han sido muchísimos, Nabokov, Kafka, quizás son los más famosos, pero las hermanas Bronte también, ¿no? Es verdad que son interesantes, pero creo que deberíamos entender que su genialidad no se debe a que fueran insomnes, sino se manifestó a pesar de que eran insomnes, ¿no? En el libro lo comparo a como si fuera gente que hubiera corrido los 100 metros lisos con un esguince de tobillo y aún así hubiera llegado primero, ¿no? David, gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el libro
y por el premio. Y no te deseo que tengas dulces sueños porque va a parecer una broma macabra. Nada, muchísimas gracias.